Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que están presentes en este día número 4 ya de la reunión anual médica de aquí del Instituto Nacional de Cancerología, acompañándonos en el módulo de cuidados paliativos. Y el día de hoy me complace enormemente comenzar el día de hoy. A nombre de la doctora Silvia Allende, les doy la gran bienvenida a este día en el que el propósito será revisar algunos temas que son vividos en la práctica diaria y cómo es que hay que manejarlos desde la prevención hasta lo que es incluso alguna complicación asociada a algunos de los temas que veremos el día de hoy, como es la disnea, el delirium, entre otras cosas. Siéntanse, por favor, en la confianza de el día de hoy mantener una comunicación activa con el panel de expertos que tenemos. Creo que estos espacios son muy valiosos para que podamos tener comunicación más activa. Aprovechemos que la plataforma y las tecnologías nos ayudan bastante para que si hay alguna duda puedan por favor levantar su manita y que los expertos del día de hoy de cada uno de los temas puedan responder. Sabemos que cada uno se encuentra en situaciones diferentes, con disponibilidad distinta, tanto de fármacos como de recursos humanos, etcétera, y casos también seguramente complicados y que si pudiéramos llegar a tener esa interacción nos ayudaría muchísimo para que estas mesas redondas lleguen sobre todo a generar ese fruto de enseñanza que tenemos como objetivo. Así que, sin más preámbulo, pues demos inicio a nuestra primera mesa redonda del día de hoy. Y bueno, quisiera comentarles al panel de expertos que me acompañará. Tengo el honor de estar aquí de manera presente la doctora Patricia Cornejo. La doctora es médico cirujano egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en medicina interna por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella es infectóloga egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es infectóloga dentro del Instituto Nacional de Cancerología desde el año 2000 y jefa del departamento desde el 2005. Así que muchas gracias, doctora, por hacer este espacio en su agenda y acompañarnos el día de hoy. Gracias. De manera presencial nos acompaña también el doctor José Francisco Corona Cruz. El doctor es cirujano oncólogo y él es parte de la que es la unidad funcional de tórax dentro de aquí del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido y muchas gracias por participar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. De manera virtual nos acompaña la doctora Dulce Montserrat González Vanegas. La doctora es médico cirujano egresado de la UNAM, es especialista en anestesiología con reconocimiento por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el curso de alta especialidad en cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología, tiene una maestría en bioética por la Universidad Anáhuac y también es jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Centro Oncológico Estatal ICEMIM desde el 2021 a la fecha. Doctora Dulce, muchas gracias por estar aquí con nosotros conectada y un placer que dentro de los egresados de aquí de nuestra unidad, el día de hoy estemos aquí charlando y participando en estos grandes eventos. Y no, nos acompañará muchísimas también. Gracias por la invitación y un gusto saludarles a todos. Excelente, te escuchamos perfecto, Dulce. Bienvenida, gracias. Y también estará con nosotros presente el doctor Luis Antonio Lara Mejía. El doctor es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es egresado también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán como oncólogo médico.
y realizó la alta especialidad en oncología torácica dentro de aquí del Instituto Nacional de Cancerología. Tiene certificación por parte de la Universidad de Zúrich en Suiza como médico con entrenamiento especializado en cánceres originados en tórax. Doctor Lara, muy bienvenido sea y en algún momento estaremos platicando con usted también. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Y de manera inicial, pues tenemos que considerar que un buen control de los síntomas en los pacientes con cáncer llega a ser un elemento fundamental para la calidad de vida de los pacientes y también de sus familias, así también como incluso se ha reportado una mayor supervivencia en estos pacientes. Entonces, la disnea es uno de los muchos síntomas, por lo menos de 23 síntomas que puede estar reportados en un solo paciente, de tal manera que imaginémonos la calidad de vida que puede llegar a tener un paciente con tanta sintomatología y que lamentablemente se vuelve un círculo vicioso al estar un síntoma en descontrol, cualquiera que sea. Y la disnea es un síntoma que es agobiante, que causa muchísimo sufrimiento y angustia para el paciente y la familia, porque es una sensación de falta de aire, de sensación de ahogo, y que incluso puede llegar a ser una sensación de completa asfixia. Entonces, para comenzar a abordar este primer tema en relación a la disnea, me gustaría preguntarle, doctora Cornejo, ¿cómo es que ha ido cambiando esta prevalencia de este síntoma en la actualidad? Sabemos que la prevalencia cambia de acuerdo al tipo de cáncer, al estadio, a los tratamientos y la situación que esté viviendo el paciente en ese momento. Y ahora, con el COVID-19, ¿cómo es que ha cambiado la prevalencia de la disnea dentro de su expertise? De lo que a nosotros nos toca ver, digo, realmente la prevalencia varía de acuerdo a la serie que se revise, puede ir desde un 10 hasta incluso un 70%. Yo creo que tomándonos como la media puede estar, depende de muchos factores, pero entre 20 y 30%. Pero ahora con este surgimiento del COVID desde hace 2 años, pues la disnea es un síntoma que se presenta con una prevalencia muchísimo más alta. Lo que sí cambia es que puede ser el paciente que ya tenía disnea de base y que este síntoma se exacerba por el proceso infeccioso, que obviamente hay que descartar, o bien que es una disnea de reciente inicio que a lo mejor el paciente no había percibido como tal. Entonces, lo que es un hecho es que hoy día y de 2 años a la fecha tenemos que descartar causas infecciosas, no siempre es COVID, por supuesto, pero tiene que ya estar dentro de nuestro estudios diagnósticos, descartar esta patología como parte por el incremento tan importante con estos picos que vamos viendo en el curso de la pandemia. Ok. De acuerdo con la asociación de COVID-19 y ahora también con cáncer, y sabiendo que una de las causas también de disnea es incluso los episodios súbitos asociados a trombosis, ¿cómo es que ha cambiado también esta asociación, la presencia de la disnea? O sea, puede ser desde el proceso infeccioso per se o como las complicaciones derivadas. En este caso, los eventos trombóticos es muy importante. También la insuficiencia cardíaca se ha exacerbado. Los pacientes pueden además tener como complicación derrame pleural. Entonces, también es un factor que exacerba. Y si el paciente ya tiene algo de base, una enfermedad pulmonar o un tumor metastásico o de base pulmonar, pues obviamente se incrementa el porcentaje derivado de todas estas comorbilidades. Y no nada más en el episodio agudo, digo, ahorita tenemos el post-COVID, ¿no? Y todas estas secuelas post-COVID, que es el cansancio, incluso la disnea, el poder retomar las actividades que el paciente hacía antes de enfermarse, a veces no se retoman al 100% y queda con esta limitación funcional a nivel respiratorio como secuela de. Claro, por supuesto. Doctora, y en este sentido, ¿cómo es para un infectólogo estar viendo de manera inicial a un paciente que presenta disnea? Es decir, a cuidados paliativos habitualmente es
es referido o se solicita el apoyo por cuidados paliativos cuando el síntoma es franco, ¿no? Es evidente la sensación de disnea y que en ocasiones no se llega a enviar a estos pacientes de una manera más temprana, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede tratar por el servicio de infectología a un paciente con disnea? ¿O cuándo es que consideran ustedes este paciente necesita un tratamiento adicional? Pues realmente cuando el tratamiento inicial no mejoró. O sea, si es un paciente que tiene, por ejemplo, neumonía y que empezamos el esquema antibiótico, pues sí damos un lapso de 48 a 72 horas para ver que los síntomas iniciales, como puede ser disnea, tos, fiebre, etcétera, vayan disminuyendo y vayan remitiendo. Si esto no ocurre así y va incrementando, pues buscamos una causa asociada, pero si no la tenemos y si el paciente realmente necesita paliar el síntoma es cuando buscamos el apoyo. Particularmente en COVID, no damos antibióticos, pero empezamos con tratamiento antiinflamatorio, en este caso esteroides. Entonces, si los esteroides no funcionan, además del suplemento de oxígeno durante un tiempo razonable, que generalmente es por lo menos 72 horas, entonces sí buscamos el apoyo para paliar el síntoma, porque como bien dijo, la disnea es un síntoma que nadie quisiera tener, y a pesar de flujo de oxígeno alto, si el paciente no está todavía en una etapa que requiera intubación, pues sí necesitamos que el paciente se sienta físicamente mejor. Claro, por supuesto. Es importante recordar ahorita lo que acaba de mencionar la doctora Cornejo, puesto que el manejo inicial de la disnea va en relación a la causa de base. No significa que toda la disnea, su tratamiento es un opioide, o mucho menos aún es el oxígeno. O sea, si el paciente presenta un proceso infeccioso, se tiene que tratar la causa. Si presenta una causa de broncoconstricción, por ejemplo, pues tiene que disminuir esa causa. Lamentablemente, pues estamos en un hospital oncológico y ahorita están principalmente pues en relación con el cáncer de pulmón y las otras comorbilidades que pueden llegar a estar asociadas, pero es importante como primer punto para el control de la disnea, tratar la causa subyacente. Los esteroides, doctora, ¿qué tanto se llegan a ocupar? ¿En qué episodios consideraría necesario llegar a utilizarse? Pues realmente la indicación de esteroides es muy clara. Ahorita volviendo a COVID, es muy claro que el paciente que tiene neumonía por COVID requiere 10 días de administración de esteroides, porque sí hay estudios que impacta en la mortalidad, ¿no? En otros escenarios, por ejemplo, pudiéramos ocuparlo incluso cuando tenemos un paciente con una infección muy avanzada por tuberculosis. No es el escenario, no siempre está indicado en un paciente con tuberculosis, pero sí hay ciertos lineamientos que nos pudiera ayudar a esta primera etapa en lo que actúan los medicamentos y poder desinflamar el pulmón. No son muchos los escenarios en los que ocupemos nosotros esteroides si el paciente no está chocado o alguna cosa adicional. Ok, desde el punto de vista de infectología, eso sería como que el primer escenario y el más común, tal vez, ¿no? Ok, porque otros escenarios fuera de infectología sería, por ejemplo, el síndrome de vena cava superior, ¿no? O sea, que puede generar la disnea y el tratamiento sería un esteroide como parte a la causa principal, que si es un síndrome de vena cava superior, pues a lo mejor ya tendríamos que valorar algún stent, doctor, o algún otro procedimiento. Sí, creo que lo importante es tener en mente que eventualmente todos los médicos, no importa a qué te dediques, en algún momento te va a tocar ver a un paciente con disnea, ¿no? Y puede ser por diferentes causas. Y en el caso de los pacientes con cáncer, hay 3 causas principales por las que el paciente puede tener disnea, y no importa dónde tenga el cáncer: derrame pleural, infiltración linfagítica de los pulmones y derrame pericárdico. Son las 3 principales causas de disnea asociada a los tumores. Y lo interesante es justo tener pues este manejo integral, ¿no? Siempre pongo como ejemplo lo que hacemos en la unidad funcional de tórax, en la que ahora cualquier paciente que llega a urgencias por disnea lo ve oncología médica, lo ve cirugía,
y también tenemos este programa de acceso oportuno a cuidados paliativos, ¿no? Porque sabemos que una parte importante es esta etapa inmediata de alivio de la disnea del paciente, ¿no? Y si se dan cuenta, dentro de las 3 causas que yo les di, hay 2 causas mecánicas, que son los derrames, tanto el pleural como el pericárdico, que en la mayoría de los pacientes, si hace una intervención de manera inmediata, y con inmediata nos referimos a las siguientes 8 o 12 horas, podemos evacuar esos derrames y con eso mejora mucho el paciente. Entonces, sí es muy importante el trabajo en equipo. Para que un paciente llegue a tener disnea, pasa mucho tiempo, a menos que sea un evento trombótico, que generalmente es de inicio súbito, la mayor parte de los pacientes tienen como esta sensación de cansancio o de falta de aire con esfuerzos, ¿no? Y progresivamente, si el médico no está atento a esa situación, pues puede progresarle hasta la disnea en reposo, que no es deseable que un paciente llegue a esa situación. Entonces, sí es bien importante pues tener este trabajo en equipo, y como bien lo mencionaban, en la referencia oportuna a cuidados paliativos, y eso es algo que nosotros entendimos, pienso, muy bien en la unidad. La intervención de cuidados paliativos no significa que ya no le vamos a hacer nada al paciente, ¿no? Porque también existe esta concepción de que incluso los pacientes, ¿no? Así, ¿me va a dar paliativos? O sea, ya no hay nada que hacer. No, o sea, es parte integral del tratamiento y no necesariamente signifique que ya lo vamos a abandonar o que ya no está en una etapa en la que podamos hacer algo, ¿no? Siempre hay algo que hacer, y en la cuestión de la disnea, pues seguramente vamos a comentar cuáles son las opciones de tratamiento que existen. Claro, doctora, en su experiencia, ¿qué tanto son referidos pacientes o se solicita su apoyo cuando existe algo que no se identificó de manera temprana? Es decir, pareciera a veces que nos basamos más en los estudios de extensión y olvidamos lo que es la clínica. Y ya se olvida a veces cómo realizar una adecuada exploración a nivel pulmonar, cómo detectar clínicamente si se está hablando de un proceso de consolidación o derrame pleural, o incluso un derrame pericárdico. ¿Qué tanto son esos episodios tardíos que llegan con usted? Realmente son pocos. Aquí siempre hago la acotación de que, bueno, tenemos el privilegio de trabajar en una institución que se dedica a tratar pacientes con cáncer, ¿no? Y aquí sí quisiera yo hacer la distinción entre el paciente que ya está en el instituto, que ya tiene un diagnóstico de cáncer y que ya tiene por lo menos una tomografía. En el caso de los pacientes que tienen síntomas respiratorios, ya tiene una tomografía. Entonces, la conducta que tenemos ahorita es, si se identifica un derrame pericárdico o pleural, por muy chiquito que le parezca a la persona que lo está viendo, lo tiene que comentar con el equipo de cirugía, porque generalmente somos los que hacemos como ese abordaje de ver si le está dando síntomas, dependiendo de cómo está el paciente, si requiere alguna intervención o no. Lamentablemente, pues en el paciente que está fuera de una institución pues dedicada a pacientes con cáncer, creo que también es importante lo que comentaba la doctora Cornejo, ¿no? Esta acuciosidad del clínico de que, o sea, si un paciente llega con disnea, pues sí, ahorita lo primero que tenemos que pensar es que es una causa infecciosa y demás, pero si se ha descartado ver, pues cuál sería la causa, ¿no? Puede ser una consolidación, de verdad, lo más frecuente es derrame pleural, o sea, la causa más frecuente de disnea súbita y que el paciente llegue a urgencias con cáncer y que muchas veces pues es la manifestación en la que llega el paciente con cáncer, es el derrame. Y generalmente son derrames muy extensos, generalmente son derrames de un solo lado. Entonces, si tienen un paciente así, que de la nada aparentemente empezó con dificultad para respirar, pues se tendrían que agotar todas estas evaluaciones para determinar si se trata de un proceso infeccioso o no, que sí es lo más frecuente, sí lo más frecuente, pero como dijo la doctora, si en 4 o 5 días el paciente no mejora con el tratamiento adecuado, habría que pensar que probablemente se trate de una enfermedad neoplásica. Gracias. La presencia de la disnea, pues sin duda será terrible llegar a vivir un episodio de disnea. Y también es cierto que ahorita, pues lo primero que se piensa, llega un paciente con disnea y COVID, y pásele al triage. Entonces, ¿cómo poder, doctora Cornejo, mejorar el uso de los recursos? ¿No? O sea, en el sentido de que no todo es COVID, pero entonces, ¿cómo hacer para discernir un poco el proceso a seguir
para no sobresaturar servicios, ni tampoco hacer uso de a lo mejor algunas herramientas que no son necesarias. Porque ahorita, precisamente, pues a todos nos da miedo COVID y entonces COVID y pase a triage. Quizá ahorita, dentro de aquí el instituto, pues sean algunos procesos, como ya comenta el doctor, pues tenemos la facilidad de tener el acceso al expediente clínico de inmediato y estudios de imágenes también de inmediato en el expediente, que eso es maravilloso. Pero, ¿cuál sería la recomendación para aquellos equipos en los que es un poquito más complicado esto? Y que tienen que tener un expediente físico y que de aquí hasta que llegue el expediente y demás. ¿Cuál sería como que alguna de las recomendaciones al respecto? O sea, finalmente en estos picos que hemos tenido de COVID con las diferentes variantes, la disnea es un síntoma cardinal, pero la disnea no viene sola. O sea, la disnea viene con un conjunto de síntomas acompañantes como puede ser fiebre, cefalea, odinofagia, dolor muscular, etcétera. Independientemente de la variante que haya o que esté circulando, siempre viene con un síntoma acompañante. Pero yo creo que un cardinal es cuánto tiempo lleva con disnea. O sea, COVID no te va a dar disnea de 10 días o de 2 semanas. Entonces, yo creo que a partir de cuánto tiempo tiene el paciente con disnea se ha ido incrementando en forma progresiva, puede ser uno de los datos fundamentales. El segundo, ver si tiene algún síntoma acompañante. Y el tercero, pues finalmente la epidemiología, porque es gente que sí tiene algún contacto cercano positivo o se fue a la fiesta o estuvo en una reunión familiar, etcétera. Entonces, sí son herramientas que nos podemos auxiliar. Ahora, finalmente, pues siempre habrá que descartarlo, digo, y si queda la duda y finalmente puede poner en riesgo de contagio al resto de la gente que está a su alrededor, incluyendo al equipo de salud, pues bueno, habrá que hacer una prueba rápida tomando en cuenta los bemoles de las pruebas rápidas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos uniendo aquí los cabos. El tema es actualización del manejo de la disnea, pero considero sumamente necesario no olvidar lo importante que es una adecuada historia clínica, la semiología del síntoma, porque a veces eso pasamos desapercibido. Solamente es, sí, disnea y listo. Pero lo que está comentando ahorita la doctora Cornejo es, claro que importante a reconsiderar. ¿Cuánto tiempo tiene con la disnea? ¿Cómo es que empezó a presentarse la disnea? ¿Qué lo acompaña? ¿Qué lo exacerba? ¿Qué lo disminuye? Así como hacemos la evaluación o la semiología de dolor, pero realmente tiene que hacerse una semiología para cada uno de los síntomas para que podamos hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la causa y por lo tanto saber cuál es el tratamiento. Si no tenemos la base, es posible que nos vayamos a equivocar. Equivocar en el tratamiento, equivocar en el pronóstico que se pueda dar al paciente y definitivamente eso es recursos, es tiempo y es impacto también para la familia y para el paciente. Es definitivamente distinto llegar a considerar alguna situación de beneficio cuando no lo es o lo contrario. Entonces, por eso es que quise retomar estos puntos porque finalmente es importante tener las bases del conocimiento de la disnea. Y ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento y me gustaría la doctora Dulce que nos comente cuáles son las opciones de tratamiento que hay. Hay algunas ocasiones en las que llegamos a considerar, bueno, cuidados paliativos para que le den opioide y ya pareciera que somos como morfinólogos o algo por el estilo, cuidados paliativos igual la morfina. Entonces, doctora Dulce, me gustaría que nos comentara cuál es la evidencia como tal de los opioides y qué opciones de tratamiento hay para el control de la disnea. Si puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, doctora Edith. Y sí, retomo mucho los aspectos iniciales comentados el día de hoy, en el que es fundamental hacer una adecuada semiología de las causas de la disnea y tratar de primera mano la causa subyacente de la disnea, ¿no? Es muy diferente la disnea causada por un proceso oncológico, por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea, si es, por ejemplo, por derrame pleural, un derrame pericárdico, si es
producto de un proceso infeccioso, pues evidentemente siempre es tratar la causa. Como segundo paso, pues bueno, de acuerdo a la evidencia, cuando ya se presenta una situación de disnea refractaria a ese tratamiento inicial, como primera línea están los fármacos opioides y bueno, los opioides constituyen siempre la piedra angular en cuanto a este tratamiento farmacológico, y de ellos la morfina es la que actualmente ha tenido mayor evidencia en cuanto al uso por el fácil acceso, por el costo-efectividad, es mucho más factible conseguir o tener a la mano la morfina. Y regresándome un poquito más, también dentro de las medidas para la disnea, pues se encuentran en las medidas no farmacológicas, ¿no? Farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, siempre se nos hace fácil decir, bueno, pues el oxígeno, ¿no? Pero el oxígeno tampoco está indicado para todos los casos. El oxígeno está indicado sobre todo para un paciente que ya cursa con hipoxemia. Y de acuerdo a la evidencia que se tiene hasta el día de hoy, cuando hay, por ejemplo, una saturación de oxígeno menor a 88%, cuando la presión de oxígeno está abajo de 55 milímetros de mercurio, o también se dice que cuando hay ya un proceso crónico hipoxémico, por ejemplo, en el caso de patologías no oncológicas como el EPOC, ¿no? Entonces, dentro de esas medidas no farmacológicas, también el poder realizar fisioterapia pulmonar es una de las medidas indicadas. Incluso, por ejemplo, el tener a la mano un ventilador, que comentan las guías, que un ventilador de mano, incluso eso nos puede ayudar mucho, el tener un ambiente abierto donde pueda entrar el flujo de aire de forma adecuada, donde no haya mucha gente en la habitación donde se encuentra la persona, porque pues esto también puede repercutir en esta sensación subjetiva de la disnea. Y bueno, ya otra vez retomando un poco las medidas farmacológicas, decía que los opioides son la primera línea de tratamiento, de ahí la morfina es la que mayor evidencia hay en cuanto a su uso, e iniciar con dosis desde 2.5 a 5 miligramos al día, y en otras bibliografías recomiendan incluso hasta 10 miligramos al día. No más allá de una dosis de 20 a 30 miligramos al día de morfina, porque arriba de esa dosis ya no se puede ver un efecto benéfico y más efectos secundarios. Como segundas, terceras líneas, las benzodiazepinas también se pueden ubicar, y esto evidentemente sí se acompaña también de un síntoma como la ansiedad, que va directamente relacionado con la disnea. Y en segundas, terceras líneas también, de acuerdo a la causa, los esteroides también se pueden ubicar. Y bueno, los broncodilatadores también, si se trata de un proceso de broncoconstricción, evidentemente también se podrá manejar. Pero bueno, de ellos creo que los opioides y la morfina al día de hoy siguen siendo el gold standard para el manejo de la disnea, ya hablando de tratamiento farmacológico. Perfecto, doctora. Entonces, la piedra angular del tratamiento de la disnea por cáncer son los opioides, y de los opioides es la morfina el de mayor evidencia. La morfina se encuentra como dentro de la evidencia de tipo 2B, entonces, y aún a pesar de eso es la más fuerte evidencia que se tiene en relación a los opioides. Pero, ¿qué pasa, doctora Dulce, para aquellas instituciones en las que no hay morfina disponible? ¿Cuáles serían las opciones que se puedan sugerir a administrar? Hay algunos artículos que llegan a ser controversial, por ejemplo, el uso de hasta diuréticos y diuréticos nebulizados como la furosemida,
o se llega a considerar que si el fentanilo nebulizado o si anestésicos locales. ¿Cuál sería como una alternativa para aquellos hospitales en los que no hay morfina? Ok, pues bueno, de acuerdo a el acceso que se tenga o a la disponibilidad de los recursos, como bien plantea, es lo que se va a utilizar. El mejor opioide va a ser el que se tenga a la mano, ¿no? De acuerdo a la evidencia como tal de, por ejemplo, opioides inhalados, entre ellos los que más se han utilizado, la morfina, el fentanilo. Sin embargo, no hay una evidencia de peso que pueda avalar el uso, y se tiene rangos de dosis desde 1 o 2 miligramos hasta 10 miligramos, 20 miligramos. Entonces, no se tiene como tal la evidencia. Sin embargo, si se tiene, pues bueno, hacer uso de ese recurso. En cuanto a los anestésicos locales, sí se ha utilizado en algunos centros hospitalarios, por ejemplo, la lidocaína al 2%, se ha utilizado incluso la bupivacaína. Sin embargo, esto un poco más en el contexto de la tos, por ejemplo, para disminuir ese reflejo irritativo que se tiene en cuanto a los nervios. Sí, los anestésicos locales, por ejemplo. En cuanto a los diuréticos, pues sí, también pueden ser una medida que se puede utilizar. Incluso, por ejemplo, en el contexto de un paciente que tiene estertores, que tiene mal manejo de secreciones, que ya está postrado en cama, por ejemplo, que tiene un deterioro funcional importante, y que la disnea se acompaña justamente con ese mal manejo de secreciones, pues la butiliosina, por ejemplo, que es un anticolinérgico, también se puede utilizar incluso hasta nebulizado, ¿no? Ok. Entonces, sí, dígame. Perfecto, entonces si no hay morfina disponible, utilizaré el opioide que esté a la mano, que esté al alcance. O sea, Así es. si se tiene buprenorfina, hacer uso de buprenorfina. Si se tiene fentanilo, hacer uso de fentanilo. Si se tiene hidromorfona, oxicodona, o sea, finalmente van a ser opioides y su mecanismo de acción va a ser similar entre ellos, aunque con cambios en la potencia en relación al tratamiento de la disnea, ¿cierto? Así es. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería la recomendación, doctora, para aquellas personas que consideran que para tener acceso a morfina se necesita ser anestesiólogo o ser alergólogo o paliativista? ¿Quién puede prescribir la morfina? ¿O quién puede prescribir tratamientos tipo opioide? Ok. No, de hecho, los opioides pueden ser prescritos por cualquier médico, incluso médico general, obviamente que cuente con pues el entrenamiento o con pues sí, el adiestramiento para emplear este tipo de medicamentos. Hablando, por ejemplo, en un contexto oncológico, el oncólogo médico incluso puede prescribirlos, pero obviamente sí siguiendo estas directrices del manejo, ¿no? Y que puedan tratar aún también el efecto de los medicamentos, los posibles efectos secundarios, como la náusea, el vómito, el estreñimiento. Y bueno, para poder prescribirlo sí se tiene que contar aquí en México con un recetario controlado que es avalado por la COFEPRIS, Ok, pero eso entonces, únicamente con contar con la cédula profesional es suficiente. entonces, doctora Dulce, ¿sería pues posible iniciar el manejo paliativo por el servicio tratante? Si Así es. necesita el paciente el uso de un opioide, utilizar un opioide, solamente con el registro ante COFEPRIS para las recetas controladas. Así es. Ok, entonces eso es algo muy, muy importante a considerar porque
A veces llegamos a pensar que solamente la morfina se da por determinados especialistas y no es así. Entonces, eso es algo muy importante a recalcar, porque precisamente estamos hablando del uso de los recursos, ¿no? Y hago mucho hincapié en esto porque pues finalmente todos estamos con dificultades desde diferentes ámbitos. Entonces, cualquier médico con su cédula será posible que pueda solicitar el acceso a las recetas controladas y por lo tanto la indicación de un opioide si así lo requiere el paciente, incluso antes de solicitar el servicio de cuidados paliativos. ¿Cierto? Sí, sí, es Perfecto. correcto. Ok. Bien, entonces, gracias, doctora Dulce. Y ahora me gustaría dirigirme con el doctor Lara, que está allí presente. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días a todos. Gracias por Perfecto, la doctor. invitación. No, doctor, al contrario, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y quisiera Gracias. comentar, el doctor Higgins hizo una evaluación, doctor, muy interesante con respecto a la actualización del tratamiento de la disnea. Y lo que hizo el doctor es hacer un ensayo doble ciego en relación a un equipo que estaba conformado por especialistas en fisiología respiratoria, en su rehabilitación, en cuidados paliativos y en expertos neumólogos para controlar la disnea. De tal manera que daban un programa, todo un kit para estos pacientes y daban un entrenamiento especial para el manejo de la disnea en casa, qué hacer ante exacerbaciones, prácticamente como un manual de disnea. Y personas en las que no tenían acceso a este equipo. Y el resultado fue muy interesante porque aquellas personas que tenían mayor conocimiento del síntoma de la disnea, la sobrevida mejoró. Entonces, dentro de su expertise, doctor Lara, ¿cómo es que se lleva a cabo el manejo de estos pacientes con disnea? ¿Y cuáles han sido las respuestas que ustedes han llegado a ver en ellos? Bueno, mira, primero que nada, algo importante y desde un punto de vista oncológico es, no hay que olvidar que el paciente que llega con disnea, al menos con el oncólogo, hablando muy particular, por ejemplo, de los pacientes con neoplasias torácicas, son pacientes con medianas de edad de 72, 73 años. Entonces, como bien dijo la doctora, el paciente con cáncer de pulmón o cualquier neoplasia torácica, pues siempre es un paciente con múltiples comorbilidades. Entonces, más del 30-40% de nuestros pacientes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por la misma edad hay una alta posibilidad de que los pacientes padezcan alguna cardiopatía ya subyacente e incluso no es infrecuente que un mismo paciente pueda tener una causa multidisciplinaria de la disnea, como puede ser un paciente con falla cardíaca, sobre todo falla cardíaca derecha, secundaria a un proceso ya de hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y además el cáncer de pulmón. Entonces, lo que acaba de mencionar para mí creo que es algo esencial, es indispensable que en el manejo de un paciente con neoplasias torácicas, en este caso la más frecuente cáncer de pulmón, intervenga todo un equipo multidisciplinario. O sea, es vital que desde la primera consulta esté involucrado un rehabilitador físico, obviamente por toda la terapia que puede dar desde el punto de vista de ejercicios respiratorios. Casi siempre todos los pacientes que llegan de primera vez, como bien comentó el doctor Corona, los valoramos en una unidad funcional de oncología torácica, donde estos pacientes vemos las necesidades de rehabilitación física, vemos las necesidades de una neumóloga, por lo mismo que acabo de comentar, que no solamente es el tratamiento del cáncer per se, sino son patologías subyacentes, pacientes que requieren manejo con esteroides inhalados, con beta-agonistas, con antimuscarínicos. Y obviamente, si es un paciente que, como bien comentó el doctor, trae derrame pericárdico, derrame pleural, que es algo muy frecuente que vemos nosotros, pues obviamente también empezamos a abordar también desde ese punto. También no hay que olvidar los pacientes con cáncer en general y los pacientes con cáncer de pulmón, porque obviamente la disnea es un síntoma cardinal en esta enfermedad, requieren también de un manejo de la ansiedad. Es muy frecuente que los pacientes con cáncer de pulmón tengan un componente psicológico desde un principio y sea un círculo vicioso entre esa ansiedad, más disnea,
y el no controlar la disnea genera más ansiedad. Entonces, casi siempre también contamos con el apoyo de personal que nos apoya desde un punto de vista psicológico, para que, como bien comentó la doctora González, se introduzca el manejo incluso de las benzodiazepinas en aquellos pacientes en donde sí hay un componente desde un punto de vista de ansiedad. Algo importante es que nosotros es muy frecuente que veamos pacientes con una baja carga tumoral, con tumores pequeños, incluso no con tanto volumen de enfermedad, y que tengan mucha disnea. Cuando los exploramos, vamos a la exploración física, el pulsioxímetro marca 97% o 95% de oxigenación. Entonces, son estos pacientes los que empezamos a estudiar, a abordar de una manera más integral, porque definitivamente el paciente no está mintiendo. O sea, hay un componente de disnea, aunque no necesariamente se traduzca en una gasometría o en una saturación de oxígeno, y son pacientes que también deben de ser abordados desde un punto de vista multidisciplinario. Son pacientes que también a veces son enviados a cuidados paliativos cuando no encontramos ya, o se ha agotado todas las causas secundarias que pudieron haber mejorado la disnea de este paciente. Y no quisiera dejar de lado que evidentemente por los tratamientos oncológicos que tenemos, los pacientes con neoplasias torácicas tienen altos riesgos de tener toxicidad hematológica. Entonces, la toxicidad hematológica hace que estos pacientes puedan estar neutropénicos y que evidentemente, como bien ya comentó la doctora Cornejo, la causa de infecciones en nuestros pacientes sea algo primario a descartar, y obviamente que nos tengamos que apoyar con estudios laboratoriales y con toda la clínica. Y algo muy importante, ya desde más de mi área, lo que nos toca a nosotros es que estos pacientes, hoy en día el cáncer de pulmón se ha diversificado demasiado. Más del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón, hoy en día contamos con terapias que podemos iniciar de manera muy temprana, una vez que se emplean los diagnósticos, y que un paciente con disnea o con tos puede empezar a mejorar los síntomas en cuestión de 2 semanas. Y eso lo vemos sobre todo con tratamientos orales, más específicamente llamados los inhibidores de tirosina. Más del 50% de los adenocarcinomas de pulmón ya pueden ser sujetos a recibir terapia oral, no quimioterapia. Y algo que nos ha traído estas nuevas terapias, y junto con la inmunoterapia, son que son pacientes que logramos que respondan mucho más y en un menor periodo de tiempo. Entonces, definitivamente, cuando vemos que el síntoma de la disnea es cardinal y el paciente está muy sintomático, otra de las herramientas que tenemos es iniciar de manera rápida un tratamiento sistémico para lograr que estos pacientes en 2-3 semanas estén mejorando su calidad, sobre todo cuando vemos que la enfermedad o que la causa de la disnea es una causa tumoral. Perfecto, doctor, muchas gracias y gracias por tomar el punto de la ansiedad, porque distinguir la disnea de la ansiedad o la disnea asociada a una causa orgánica per se no es tan sencillo, porque llegamos a tener pacientes en un servicio de urgencias con disnea y sin una causa orgánica, y es una crisis de ansiedad. Y es importante recordar que la ansiedad también llega a ser un síntoma terrible, porque el paciente siente que se ahoga verdaderamente, es la opresión en el pecho, es que no siente que no entra el aire, así lo menciona la gente, y finalmente no va a ser el tratamiento un opioide, no va a ser el tratamiento una radiografía, una tomografía. O sea, claro que hay que descartar las causas, pero es importante considerar que estos pacientes generan ansiedad y, sobre todo, cuanto más se acerca el final de vida, más miedo les da a los pacientes llegar a morir con disnea, con asfixia. Es uno de las causas que más frecuentemente nos llegan a decir los pacientes, y también es un motivo por el cual se llega a considerar una sedación paliativa ante un síntoma que es refractario. Entonces, muchas gracias por tomar el punto aquí de la ansiedad. Y me gustaría retomar aquí al doctor Corona para que puntualmente, doctor, nos comentara, o sea, ¿hay algo nuevo dentro de algún procedimiento quirúrgico que pudiera llegar a hacer un tratamiento para la disnea ante
determinadas circunstancias, como una actualización como tal? Sí, bueno, en realidad no es tan nuevo. Aquí vamos a enfatizar en dos patologías que son la causa de la manifestación clínica, que es la disnea. No olvidar que la disnea pues, es el síntoma, ¿no? Y hay que investigar por qué un paciente con cáncer tiene disnea. Y retomando lo que usted comentaba brevemente, sí es bien importante el manejo en equipo, insistir en eso, porque finalmente cuando un paciente llega con cáncer y que tiene disnea, generalmente se traduce en una enfermedad avanzada. Y me ha tocado ver pacientes, seguramente a muchos aquí en la institución, que de pronto llegan con un estado funcional muy bajo y que en otras instituciones ven al paciente tan mal que le dicen ya mejor vayas a su casa porque no hay nada que hacer. La realidad es que muchos de esos pacientes, si se tratan de manera multidisciplinaria, se alivia la disnea, en el caso de los derrames se hace una intervención para evacuarlo, el paciente mejora, puede recibir tratamiento y de verdad hay muchas historias de éxito en ese sentido, en el que en otras instituciones el paciente prácticamente lo habían mandado ya a morir a casa y se logra esta mejoría y junto con el tratamiento oncológico se logra pues que el paciente tenga primero una mejor calidad de vida, que es lo importante en los pacientes con disnea. Nuestro primer objetivo es que en ese momento y lo más rápido que se puede el paciente tenga una mejor calidad de vida. En la cuestión de los derrames, nosotros pues tenemos una clínica de derrames pleurales y pericárdicos. Ahora lo que hacemos es evaluar de manera multidisciplinaria al paciente, ver si es candidato a una punción paliativa o si es candidato a un catéter de larga estancia. Y digo de larga estancia porque muchas veces se traduce en una paliación que le puede durar entre 4 y 8 semanas. Anteriormente pues se hacían muchos procedimientos de pleurodesis, se hacían muchos procedimientos de decorticación y cosas así, que ya vimos que en los pacientes con cáncer, lejos de mejorar, empeoran su situación. Finalmente tratamos de hacer el procedimiento menos invasivo con la finalidad de evacuar el derrame y que el paciente otra vez pueda seguir con el tratamiento oncológico. Entonces tenemos ya pues 10 años, tenemos experiencia con esos catéteres. En la última actualización de la base de datos que traemos ahí, ya son alrededor de 500 pacientes que se han beneficiado de este procedimiento, porque es algo muy frecuente. Aquí en el INCAN es muy frecuente los pacientes que tienen disnea y derrame pleural. Entonces, podríamos hablar un chorro de derrames. Creo que el mensaje sería, si tiene un paciente con cáncer y que tiene disnea, hay que investigarlo, ¿no? Generalmente el estudio más accesible es hacer una tomografía. Si se ve algo que parezca un derrame, hay que avisarle al equipo quirúrgico. Y también me ha tocado ver esta parte de que tienen que integrar al quirúrgico, si no es especialista en cáncer, hacerle entender que el papel que tenemos nosotros para paliar de manera muy rápida a esos pacientes es fundamental. Y si logramos paliarlo, aunque el paciente tenga cáncer y tenga cáncer avanzado, puede ser susceptible de tratamiento y con eso seguramente vamos a impactar, como bien decía usted, en una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Doctora Cornejo, ¿algún comentario final que pudiera llegar a mencionarnos desde el área de infectología? O sea, yo creo que el punto principal es que si un paciente tiene disnea y la disnea es de inicio agudo, bueno, estamos obligados a descartar alguna causa infecciosa, sobre todo si se acompaña de algún otro síntoma sugestivo. Y en la época COVID, el paciente con disnea hay que hacer una tomografía para ver realmente si es necesario, si tiene neumonía por SARS-CoV-2 y si es necesario hacer más medidas como hospitalización y todo lo que viene en conjunto con la hospitalización. Fuera del escenario de COVID, bueno, igualmente si es un episodio agudo, dentro de las causas etiológicas de disnea, pues hay que descartar procesos infecciosos como neumonías, y con todos los estudios, además de imagen de laboratorio y de microbiológicos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Para concluir, pues, esta primera mesa redonda, considero solamente hacer hincapié como en los principales 5 puntos, que si están de acuerdo conmigo los voy a mencionar, para que podamos cerrar esta ronda. Y es la importancia de una adecuada evaluación y semiología de todos los síntomas, y la disnea no es la excepción. De acuerdo a esa evaluación inicial, tendremos un diagnóstico lo más posible certero y por lo tanto el tratamiento será inicialmente encaminado a quitar la causa. Como tercer punto, los opioides son el gold standard
para el manejo de la disnea en el paciente con cáncer. Como número 4, informar al paciente y la familia. La educación también del síntoma de la disnea será una pieza clave para tener una mejor evolución en cuanto a este síntoma. Y finalmente el trabajo en equipo. Yo creo que si llegáramos a considerar cada uno de nosotros desde cualquier área y poder detectar a tiempo un síntoma, sería fabuloso. O sea, no es necesario como que el médico que lo esté tratando es el encargado de diagnosticar y de saber a dónde referir o en quién apoyarse. Creo que sería fabuloso si pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, una enfermera que dentro de su contacto diario con el paciente dijera, ¿sabe qué, doctor? Me parece que el paciente está presentando disnea, pero porque le da miedo en la noche, porque está teniendo episodios de miedo en la noche. O sea, eso nos ayudaría muchísimo. O el área de psicología, ¿no? Estoy detectando que en la evaluación del paciente presenta este otro síntoma y parece disnea, pero quizá no es una causa orgánica. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental y creo que tenemos que llevarnos esa idea también. Finalmente, somos todos contribuyentes al bienestar de los pacientes y la comunicación es esencial. Así pues damos por terminada esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias a los que están de manera presencial aquí con nosotros y a los que nos acompañaron de manera virtual y demás auditorio, gracias por su atención. Así que tenemos rápidamente 2 minutos para cambiar de sala y de nueva mesa, así que vamos a cerrar un poquito nada más para levantarnos y despertarnos y todo y seguir adelante en esta segunda sesión. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Al contrario, que tengan Adiós. muy buen día. Igual, adiós, doctora. Aquí estaremos hablando de más caltoma. ¿Bien? ¿Bien? ¿A ti? Sí, claro, claro.